Le agradecemos mucho al maestro Alfonso Zárate. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, es una firma especializada en análisis de estrategia de comunicación y demás. Y bueno, colabora con el periódico El Universal todos los jueves. Su columna se llama Los usos del poder. Los usos del poder también aquí en la noche, en este noticiario de Fórmula, a quien le damos la bienvenida. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Gracias, gracias. Hoy queremos hablar contigo creo que viene muy a cuento por todo lo que está pasando. Absolutamente. Tu libro, México, la encrucijada. Ya la semana pasada empezábamos a vislumbrar algunas cosas. México en la encrucijada, democracia o autoritarismo, de Alfonso Zárate, publicado por Grupo Consultor Interdisciplinario. ¿Es útil este libro en este momento para entender el proceso de sucesión? Porque aquí mencionas procesos de sucesión anteriores. Sí, Pepe, yo creo que, es un acercamiento muy completo al tema sucesorio, que sin lugar a dudas es el gran tema de la reflexión política en México, no solo de los académicos, sino también de las personas comunes. El tema de la sucesión siempre nos ha apasionado. Y entonces yo lo que hago en este libro es, en los primeros capítulos, revisar cómo se resolvía la sucesión, por ejemplo, en el siglo XIX, con personajes como Santana, Antonio López de Santana, como Benito Juárez y como Porfirio Díaz. Por cierto, en el caso de Santana, refiero una anécdota muy interesante. En su último periodo de presidente expide un acuerdo en donde dice que el tratamiento al jefe del Ejecutivo deberá ser Su Alteza Serenísima. Pero dice otra cosa, que en caso de fallecimiento o de incapacidad, su sucesor será aquel cuyo nombre deja escrito en un sobre lacrado que deposita en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, el primer tapado fue aquel de Antonio López de Santana. Ensobretado. Y nunca sabremos quién fue. Entonces, bueno... existe. Existió, o sea... Existió. Existió, pero nunca sabremos qué decía ese sobre y a quién había designado. Luego analizo la sucesión presidencial en clave priista, cómo el jefe del Ejecutivo priista definía a su sucesor. Esto, desde luego, una anomalía histórica, porque, por Dios, era regresarnos a los tiempos de los Césares de Roma. Y analizo cuáles eran los factores que definían eso. La continuidad del proyecto, su paso a la historia, la preservación de la gobernabilidad, etc. Y finalmente entro al tema de esta sucesión. Y no solamente analizo el por qué es Claudia la que escogió López Obrador. ¿Por qué? Sino, mira, la escoge porque no tiene capital político propio. Es decir, porque todo el capital de Claudia es el capital de López Obrador. La escoge porque es la más leal y es la que le va a garantizar la continuidad de su proyecto. Pero con los viejos modos perversos de los usos y costumbres del pasado. Pepe, absolutamente. Ese es el gran punto. Es un dedazo disfrazado. Absolutamente. Es decir, si tú revisas en el libro, nosotros estamos hablando de cómo hasta el presidente Salinas, el jefe del Ejecutivo priista, fue el gran elector. Es decir, el presidente Salinas, como los anteriores, desde Lázaro Cárdenas, decidieron quién iba a ser el sucesor, pero no lo hicieron de manera libérrima, sino que cada uno de ellos fue consultando a los factores de poder con los que coexistían. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas con los jefes con mando militar. Posteriormente, las grandes agrupaciones sociales, campesinos, obreros, y a partir de los años 60, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que se convierte en un factor de poder, no de voto, pero sí de veto. Es decir, los grandes empresarios llegaban con el presidente y al final de cuentas le decían: señor presidente, nosotros vemos bien a los candidatos A, B y C. Y lo que le decían al presidente es: usted puede escoger al que quiera, pero si escoge algo diferente, no cuente con nosotros. Nosotros nos retraemos. Bueno, yo no pensé que después de Salinas, que fue el último presidente gran elector, porque ya no lo fue Fox, porque ya no lo fue Calderón, porque ya no lo fue Peña Nieto, que aquello ya había quedado olvidado. No, con López Obrador regresamos al gran elector y todavía con más poderes que los poderes que tenían los priistas. ¿Más poder que Salinas? Sí, porque Salinas todavía tenía factores de poder que lo equilibraban. En este caso, imagínate, dentro de Morena, habrá alguien que se le ocurra, que se atreva a decirle: presidente, sería mejor
Marcelo Ebrard, sería mejor. No, es un mando absolutamente vertical y único, y entonces le garantiza la continuidad, le garantiza su paso a la historia, le garantiza el cuidado a su patrimonio y a su vida y a la de sus hijos y de sus familiares. Es decir, todo esto lo manejo en el libro y concluyo en el último capítulo con los escenarios. Y entonces ahí lo que señalo es que desde luego se abren dos escenarios principales. Un escenario del triunfo de Morena en la presidencia de la República, que me parece que es el más probable, y un segundo escenario de triunfo de Xóchitl Gálvez, que es improbable, pero no imposible. Y en el caso del primer escenario, del triunfo de Morena, abro dos desenlaces. Un desenlace que me parece el más probable, en donde gana la presidencia en un margen estrecho, pero no logra la mayoría absoluta en alguna de las dos cámaras del Congreso. Y desde luego un segundo desenlace muy preocupante, en donde Morena tuviera no solo la presidencia, sino mayoría absoluta en ambas cámaras. Y esto, planteo yo, sería una brutal regresión, y de allí el título de democracia o autoritarismo. ¿Por qué, Pepe? Porque desde el primer momento de este gobierno vimos cómo el presidente buscaba desaparecer o colonizar a cualquier poder que pudiera ser un contrapeso. Quiso desaparecer al INAI, quiso desaparecer al Instituto Nacional Electoral, a los órganos autónomos, controlar al Poder Judicial, es decir, todo este gobierno, y eso lo exploro en otro libro que publiqué hace 2 o 3 años, que se llamó El país de un solo hombre. Entonces, en El país de un solo hombre hago el análisis de cómo López Obrador fue pretendiendo controlar cualquier factor de poder que pudiera osar ser un contrapeso. Y cuando hablo del escenario de triunfo de la oposición, que de nuevo creo que no es improbable, es decir, es muy difícil, sería una hazaña, pero no hay que descartarlo. Y no lo podemos descartar por las siguientes razones. Primero, porque no le hemos puesto suficiente atención a lo que está ocurriendo en los estados. Y tú verás cómo en distintos estados de la República, y desde luego en la Ciudad de México, en Veracruz, en Guanajuato, en Morelos, la competencia está muy reñida y la moneda está en el aire. Entonces, no sabemos cómo se va a resolver allí y qué influencia tendrá sobre la presidencial. En segundo lugar, porque hay entidades con una conducción tan desastrosa, que pienso en el caso de Zacatecas. Morelos. Así es, en donde también la gente está muy enojada y pueden ejercer un voto de castigo. Un tercer factor, yo me pregunto, ¿y por qué esta urgencia del presidente de mandar sus 20 propuestas, 18 constitucionales, 2 legales? Si estuviera tan seguro del resultado, con toda tranquilidad se podrían esperar a la nueva legislatura, y sin embargo les surge, y eso quiere decir que para ellos hay alguna preocupación. Luego, el voto oculto, que sabemos que siempre existe, y especialmente el voto oculto oculta un voto anti-estatus, anti-gobierno, anti-partido oficial. ¿Por qué? Pues porque temen perder las pensiones, etcétera. Un factor más importantísimo, el voto útil. Eso ya demostró en las elecciones de 2000 que le dio triunfo a Vicente Fox. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual... Es lo que está siguiendo ahora Xóchitl Gálvez, está haciendo un llamado al voto útil. Exactamente. Y ahí se inserta el tema de Maynes, que fue una provocación. Sí, sí, ¿por qué? Porque entonces, ¿cuál es el argumento de Xóchitl y de su grupo? Es decirle a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, que los hay sobre todo en 2 estados, en Nuevo León y en Jalisco, y decirles no desperdicien su voto. Si cuando se acerca la elección se dan cuenta de que Maynes permanece en un distante tercer lugar, no lo desperdicien, mándenlo con nosotros. Entonces, bueno, ahí manejo este posible escenario con 2 desenlaces, Pepe. El primero es un desenlace muy perturbador, que es una cosa que a ti te inquieta y a mí también. ¿Aceptará López Obrador un resultado adverso? Nunca lo ha aceptado. Se ha preparado de manera muy eficiente para repudiar un posible resultado adverso. Entonces, yo imagino que por eso ya están empezando a manejar la posibilidad del fraude cometido por el frente. Así es. Del frente opositor. Que es algo como demencial. Pues él sabe de eso. Así es. Y yo creo que si ya vivimos nosotros en el 2006
la respuesta del presidente al resultado electoral, que fue, entre otras cosas, instalarse como presidente legítimo, con su gabinete legítimo, el bloqueo de Paseo de la Reforma, yo creo que un resultado adverso para Morena en la presidencial conformaría un ambiente prácticamente de ingobernabilidad en el país, en donde el presidente encabezaría la ofensiva durísima por el fraude electoral, lo acompañarían los 23 gobernadores, lo acompañarían legisladores, y frente a este desquiciamiento que yo imagino hasta asalto a oficinas del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, la Guardia Nacional estaría impávida. El Ejército y la Marina estarían impávidos. Y entonces se soltaría el tigre, y el único capaz de detener al tigre se llama Andrés Manuel López Obrador. Y ahí la gran pregunta sería si las Fuerzas Armadas cumplirían, honrarían su compromiso con la Constitución o dependerían de su comandante en jefe. Y el otro desenlace democrático es que pudiera haber un triunfo mayor al 5% de parte de la oposición y que las condiciones impidieran ya dar el manotazo. Entonces, bueno, de todo esto hablo en este libro de México en la encrucijada. Habrá quien diga, oiga, yo lo quiero leer. Lo tenemos desde luego en las oficinas de GCI, pero sigo pendiente del acuerdo con Amazon para que se pueda adquirir a través de Amazon. Pero por lo pronto en Grupo Consultor Interdisciplinario lo tenemos a la disposición. Tengo aquí un par de teléfonos. Sí. 55 52 64 7508. Sí. Lo repito, 55 52 64 7508. Sí. Y el 55 52 64 8917. Así es, en la colonia Roma. Ahí se consiguen se consigue este libro. Interesantísimo. Bien, Pepe. ¿No te lo recibieron en las editoriales tradicionales? Fíjate que hubo un comentario de que estaban con una sobreoferta de libros sobre el tema. Ajá. Y ese fue el argumento. Entonces decidí que la investigación no debía quedarse en el tintero y aquí está el libro. Te agradezco mucho, como siempre, Alfonso, compartir todo Yo esto a ti, Pepe. en este tu espacio. Es tu espacio. Muchas mucho, gracias. mucho todavía nos queda antes de llegar a la madre de todas las elecciones, el 2 de junio. Así es. Contamos contigo. Aquí estaré. Gracias, buenas noches. Una pausa breve, volvemos enseguida con usted.